Qué linda mañana, amigos, qué buen jueves. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora, una de mis secciones favoritas. Hablamos de ser y salud, donde hay siempre temas muy interesantes. Y el de hoy, atención en casa, más que nada a los caballeros, porque es muy interesante. La relación entre los hombres y las hormonas bioidénticas. Está con nosotros Oriol Olivera, doctor ginecólogo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Gracias. Qué gusto poder hablar contigo y con el auditorio de este tema. Hemos venido hablando mucho sobre terapia hormonal de reemplazo, sobre hormonas bioidénticas en programas anteriores, y todos relacionados casi siempre con la mujer. Con la mujer, exacto. Entonces, vamos a dedicarle un programa, y este es el último que vamos a hablar de hormonas bioidénticas, a los caballeros. Perfecto. Entonces, hay que decir, primero, que todos vamos creciendo, nos vamos desarrollando, y alrededor de los 30 años empieza un déficit hormonal que es paulatino. En el caso del varón, no es como la mujer, que la mujer, por ejemplo, llega a la menopausia y de pronto desaparece todas sus hormonas. En el varón no. En el varón, de hecho, él se sigue reproduciendo a pesar de tener muchos años, pero, sin embargo, el déficit hormonal también en él inicia, pero no bruscamente, a partir de los 30, más a partir de los 35, y ya cuando llega a los 50, ya hay un déficit hormonal muy, muy marcado. Nosotros, ¿cómo podemos en la consulta diagnosticar que un caballero tiene un déficit hormonal? Porque no es que le vamos a poner peles a todo el mundo, como es lógico. Lo primero que hay que hacer es un buen expediente, que lo hacemos, casi siempre tratamos al varón junto a la mujer, van en pareja. Debo decir al aire que todavía siguen siendo las mujeres las que más reciben terapia hormonal de reemplazo. El hombre todavía se resiste, tal vez por pena, tal vez por no reconocer un grupo de síntomas de los que vamos a estar hablando, pues hace que no vaya. Pero cuando lleguen a la consulta, lo primero que hacemos es confeccionar un expediente con un interrogatorio muy minucioso, que este interrogatorio, que es hormona por hormona, nos va a dar más elementos incluso que si nosotros medimos los niveles de testosterona en sangre, sea la testosterona libre o la testosterona total. En este caso, nosotros la testosterona libre es la que con la que más trabajamos, más que con la total, porque ella es la que va a actuar sobre los órganos diana. ¿Qué cosas son las hormonas? Las hormonas son sustancias que se producen a un nivel del organismo y actúa a otro nivel, actúa a distancia. Ese es el concepto de hormona. En el caso de los varones, por ejemplo, que su hormona fundamental es la testosterona, que es la que más reemplazamos a través de la hormona bioidéntica, tenemos que decir que estas se forman en los testículos. Pero no son las únicas hormonas que nosotros damos en el varón. La abuela de todas las hormonas, que es la pregnenolona, que ella tiene que ver con la cosa cognitiva, con el conocimiento, esta hormona que favorece la formación tanto de testosterona como de DHA, que es dihidroepiandrosterona, que son las dos hormonas fundamentales que tienen que ver con sexualidad, con desarrollo, con crecimiento, tienen que ver con pérdida de masa grasa, visceral por supuesto, con el incremento de la masa muscular, que en los varones se incrementa mucho más la masa muscular a través de la testosterona, tiene que ver con todo este desarrollo. No es solamente la testosterona, es un grupo de hormonas donde está la pregnenolona, donde está la DEA. Entonces nosotros hacemos un análisis exhaustivo de todo esto. Además, medimos los niveles de estas hormonas en sangre y de acuerdo al déficit es la sustitución que nosotros vamos a hacer. Ahora bien, en el varón hay dos cosas que analizamos. Vemos que cuando van creciendo hay un aumento de estrógenos en él y en algunos incluso notamos ginecomastia. O sea, aumento de volumen de las mamas. En este caso tenemos que dar otra hormona, por supuesto, para hacer que los niveles de estrógeno y los niveles y por supuesto este crecimiento glandular mamario disminuya, que por supuesto es con inhibidores de la aromatasa, en el caso de la pregnenolona. Hablaba recién, doctor, de la sintomatología, ¿no? Que para ahí muchos hombres nos da pena identificar o poder comunicarlo a la hora de que el médico tenga que hacer un diagnóstico puntualmente para ver si tiene que proporcionar o no hormonas en este sentido. ¿Cuáles son los síntomas principales a identificar en un tipo de esta consulta? Mira, lo primero que nosotros tenemos que ver es, tenemos que hacernos un grupo de preguntas para saber si nosotros tenemos déficit de hormonas. Lo primero que nosotros nos preguntamos, tú y yo podemos preguntarnos, ¿cuánto he aumentado de peso y no me permite, a pesar del ejercicio o de tratar de hacer dieta, tratar de disminuirlo? No puedo disminuir de peso, es lo primero que tiene que ver con uno. Entonces,
Lo otro es cómo está mi apetito sexual, que es diferente a cómo está la erección. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el apetito sexual, o sea, ¿qué tanto? Tengo ganas, claro. Tengo ganas. Ese dato es muy importante. Por supuesto, tiene que ver mucho los déficits hormonales, perdón, con la disfunción eréctil, ya sea la eyaculación precoz, perdón, ya sea por supuesto, la erección tiene que ver también. Tiene que ver también que tú digas, ¿por qué me agoto tanto? El cansancio, ¿no? Esa cosa de que no llego al final del día y tengo un agotamiento espantoso. Casi siempre vienen a la consulta diciendo, Doc, se me acabó la cuerda. No tengo cuerda. Es tan sencillo como que se le acaba la cuerda, no tiene ninguna resistencia al ejercicio. Perdón. Ahí estamos, no, tranquilo, doctor, recupérese, vamos a buscar un poquito de agua para el doctor. Tema interesante, realmente, el que tiene que ver con las hormonas y el tratamiento, ¿no? Cómo saber para ser conscientes, identificarlo, ¿no? Como decía el doctor, primero que nada, saber cuánto nos cuesta no bajar de peso, ser conscientes. Si nos cuesta o no bajar de peso, eso es importante, preguntárselo para tenerlo en cuenta a la hora de hablar de esos temas. Y también hay que tener en cuenta, ¿no?, el apetito sexual, es importante, que no tiene nada que ver con la erección, sino también con el apetito, hasta dónde tenemos ganas, ¿no?, de tener sexo, ¿no? Otro indicador importante para tener en cuenta. ¿Qué otro más, doctor, puede entonces, ser? Por ejemplo, no tenemos la fuerza para hacer ejercicio. Vemos que antes cargábamos algo muy pesado y ahora no podemos. Ese mismo objeto. La fuerza también. La fuerza muscular se pierde con los años. Además, vemos cómo perdemos memoria. De pronto te pones a recordar y tú dices, Dios, se me olvidó el nombre de mi prima, por ejemplo. La memoria también influye, eso es algo importante tener en absolutamente. cuenta. La protección cardiovascular, por ejemplo. También eso es importante. Mira, memoria y protección cardiovascular, no lo sabía. Sí, entonces, por ejemplo, vemos cómo en la medida que vamos envejeciendo, los hombres tienen más riesgo, no solo tienen más grasa abdominal, sino tienen más riesgo de infarto de miocardio. Entonces, cuando nosotros administramos la terapia hormonal de reemplazo, disminuye considerablemente, por supuesto, el riesgo cardiovascular y hay más, se favorece más la pérdida de la grasa abdominal, la grasa visceral, y se aumenta o incrementa la masa muscular. O sea, y podemos regular los valores, no volver a estar normal con la terapia. Con la terapia hormonal nosotros volvemos a llevar estos valores a las cifras normales. Perfecto. Entonces, cuando tú ves al hombre, que generalmente yo digo que la respuesta al tratamiento es inmediato, pero hay que decir al aire que uno debe comunicarle que la mejoría total la va a tener alrededor de los 3 meses. Pero a los 3 meses, cuando el hombre regresa, es otra persona. Y no hay que dejarse estar, hay que seguirse checando igual. Claro, tiene que seguirse checando. Una de las cosas que más checamos, por ejemplo, es el antígeno prostático. Eso hay que decirlo al aire. Dentro de los análisis que hacemos, que es un grupo de análisis importante, está el antígeno prostático. El antígeno prostático, que lo normal es menor de 4, cuando nosotros hacemos el antígeno prostático y este está por encima nada más de 1, o sea, por encima de la unidad, a este paciente, antes de darle cualquier terapia hormonal de reemplazo, incluyendo la bioidéntica, que es la mejor, nosotros lo recomendamos con el urólogo. Y ahí el urólogo, ¿por qué? Pues hay que hacerle ultrasonido de próstata, ultrasonido abdominal, o sea, hay que hacer un trabajo en conjunto con urología para lograr resultados. Claro. Y conjunto se puede hacer en AMECAE, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ahí lo podemos visitar en las redes sociales. Por supuesto, ahí estamos. Perfecto. A la orden. Y después, bueno, ya terminamos con hormonas. Ya me imagino que después nos va a sorprender con algún otro tema la próxima semana. La próxima semana vamos a estar hablando de los beneficios, que lo prometimos, pero quedaba pendiente este tema, del láser en la mujer. Los beneficios del láser en la mujer. Prepárense, mujeres. Oriol, doctor, muchísimas gracias. Al contrario. Un placer como siempre. Como siempre, el gusto es nuestro. Quédense con nosotros, hay mucho más. Pausa cortita, ya venimos.